Este programa llega a ustedes gracias a Island Life Investment Realty. Si quieres invertir, si quieres comprar alguna propiedad residencial o productiva en República Dominicana, no dudes en contactar a los expertos al 809-692-0130 o visitar nuestras oficinas en la avenida Rómulo Betancourt, número 1504, edificio Fabré I, Distrito Nacional. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, recordándole que nuestro director general es el licenciado Adonis Díaz, que está Arsenio Valdés en los controles técnicos, quien les habla el ingeniero Jesús Ogando y mi compañero el licenciado Iván López. Estaremos con ustedes durante la próxima hora, recordándole que pueden sintonizar este programa a través de Noticias 24 Horas, Canal 74 del Telecable de Claro y el mismo número 74 en Telecable Dominicano. También puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo en tiempo real en www.gdmtvestudio.com. Eso es hasta que la página también sea actualizada con el nuevo relanzamiento del canal. Le damos las gracias por su sintonía y de inmediato vamos a presentar a nuestro compañero Iván López. Iván. Sí, bueno, Jesús, ¿cómo te estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí, ¿verdad?, con nuestra teleaudiencia y todos nuestros amigos que fielmente pues nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales. Hoy, Jesús, tenemos un tema muy importante, creo que de mucha necesidad para toda nuestra teleaudiencia, y es acerca de la medida de coerción. La medida de coerción. Yo creo que lo primero que hay que definir, porque este programa, como ya la gente sabe, es un programa educativo. Así es. Que trata de llevar temas que vayan a beneficio de la gente. Y lo primero que hay que definir, yo creo, Iván, es qué son las medidas de coerción. ¿A quién se le aplica una medida de coerción? ¿Por qué existen? Así es. Entre otras inquietudes que quizás nosotros, los que no somos duchos en la materia, que no somos abogados, podamos tener una comprensión del tema. Así es. Como yo te decía, Jesús, yo creo que hablar de la medida de coerción, sobre todo basado a la importancia del tema, y es un tema de mucho manejo social, porque a veces uno escucha en la televisión, uno ve la televisión, escucha en la radio, ve en las redes sociales, por ejemplo, cuando se está ventilando un caso en la justicia, que a tal persona, a tal imputado, a tal individuo, se le cantó un año, o se le cantaron 3 meses, o se le cantaron 6 meses de medida de coerción. Y entonces la población dice, oye, pero qué benévolo fue ese juez con ese individuo, con ese imputado que violó a una niña, que mató a una persona, que cometió asesinato. Pero las medidas de coerción no son más que esos instrumentos procesales que la normativa procesal penal tiene establecida para poder restringir lo que son los derechos de los imputados en un proceso, y todas las personas envueltas en un proceso judicial penal. Déjame ver si yo, como simple ciudadano, he comprendido. Quiere decir que una medida de coerción es una medida que establece que ese imputado va a permanecer en el proceso del juicio que se le va a llevar a cabo presente, y no se va a escapar. Sí, así es como tú dices. Creo que tú has aceptado, Jesús, en esa definición que tú das. Una definición que quizá
con la palabra de un pueblano. Sí, claro, ¿no? Yo creo que tú procesalmente anda bien, ¿verdad? Anda bien. Bueno. Porque básicamente esto, la medida de coerción, como te decía, lo que busca es restringir un derecho que tiene una persona envuelta en un proceso judicial, sobre todo en este caso el imputado. Y sobre todo cuando hablamos de restringir un derecho, lo que estamos diciendo es que le está coartando. Por ejemplo, tú sabes que el Código Procesal Penal es el que establece este tema de lo que son las medidas de coerción. Y el Código Procesal Penal establece un sinnúmero de medidas de coerción. Por ejemplo, está el tema de presentación periódica, impedimento de salida, colocación de un dispositivo electrónico para saber dónde esa persona está. Y por último también el Código Procesal Penal establece una medida de coerción consistente en prisión preventiva. Y como tú mencionas, Jesús, básicamente es para poder garantizar que ese imputado pueda permanecer en el proceso. Ok, entonces, esos que tú acabas de mencionar son los diferentes tipos de medidas de coerción. ¿Y cuándo se aplica una medida de coerción, por ejemplo, de presentación periódica, que la persona va y firma un libro allí de que está presente, o una medida de coerción de impedimento de salida o de prisión preventiva? Sí, muy bien. Bueno, eso tú sabes que como tú mismo mencionabas, la idea de esto de la medida de coerción es garantizar que el imputado sea presente al proceso. Entonces, una medida de coerción, no importa la magnitud, no importa el tipo de medida que sea, se impone específicamente para poder garantizar que la persona se presente, para que la persona no se sustraiga del proceso. Y esta medida de coerción específicamente va a depender el daño penal que la persona ha cometido. Por ejemplo, una persona que comete un homicidio es una persona que le amerita la imposición de una medida de coerción. Ahora bien, no siempre la medida de coerción se impone. Pero, perdón, ¿en qué sentido no se impone? Porque ya tú estableciste de que la medida de coerción pueden ser presentación periódica, presentación impedimento de salida o prisión preventiva. Así es. Lo que tú quieres decir que no se impone es la prisión preventiva, sino siempre debe haber una medida de coerción. No necesariamente siempre. Libertad simple y pura puede ser. Exactamente, cuando el juez pues determina que la persona puede presentarse al proceso, no presenta peligro de fuga, ¿verdad? Entonces el juez simplemente lo que hace es que ordena una libertad pura y simple, como tú acabas de mencionar. Ok, pero que esa persona obviamente debe comprometerse a no sustraerse del proceso, sino que cada vez que haya una citación para ir a un juicio o a una audiencia, debe estar presente. Exactamente, debe estar presente. Pero tú, Jesús, toca un tema muy interesante, y cuando tú hablas de que ¿por qué no siempre se impone una medida de coerción, o si siempre se debería de imponer una medida de coerción? Sí. Mira, nosotros en el sistema judicial a veces uno ve el tema de la medida de coerción como una pena anticipada. Y cuando yo hablo de una pena anticipada, lo que quiero dejar dicho es que muchas veces al final del proceso la persona se determina ser inocente. Pero ¿qué sucede? Una persona ya tiene 1 año, 2 años, 3 años preso por una medida de coerción, porque aquí en este país creo que el porcentaje de personas que hay presos por presos preventivos, que así se llaman, superan pero por mucho los presos condenados. Bueno, las estadísticas hablan de que aproximadamente más del 60% de los presos que tenemos actualmente en nuestras diferentes cárceles son preventivos. Más del 60%. Yo escuché en una ocasión más del 70%. Sí, o sea, es una cifra totalmente alarmante, y específicamente, Jesús, es por esto, porque como yo te mencionaba, el Código Procesal Penal establece 7. Hay algunos doctrinarios que hablan de 11 medidas de coerción, ¿verdad? Pero básicamente lo que se conoce popularmente son 7 a 9 medidas de coerción, y la última de esas medidas de coerción es la prisión preventiva, y la prisión preventiva es la que más el Ministerio Público en primer lugar solicita a los jueces, y es la que los jueces más imponen.
Sí, paradójicamente a lo que debería ser, porque es incluso la más costosa al sistema y al país. Claro, claro, tú tener un preso, un preso preventivo en una cárcel, eso conlleva que tú tienes que alimentar a ese preso, eso conlleva que tú tienes que garantizarle a ese preso salud cuando ese interno o ese detenido o ese preso se enferma. O sea, tú tienes que garantizarle un presupuesto de manutención muy fuerte. No, y también tiene que tener un lugar vigilado donde él está detenido, preso. Tiene que tener un personal que trabaja allí en diferentes tareas, ya sea vigilando a esos presos, pero en tareas de limpieza, de organización, de administración. Entonces todo eso conlleva a un costo. Sí, sí, así es. Por eso Jesús es que antes de imponerse una medida de coerción, en primer lugar, la imposición de la medida de coerción recae sobre la autoridad de un juez. Y este juez, antes de imponer una medida de coerción, él tiene que ponderar varios elementos para poder imponer una medida de coerción. Bueno, de hecho, el artículo 222 del Código Procesal Penal, Jesús, establece que las medidas de coerción, oye esto, las medidas de coerción son excepcionales. Y cuando yo te digo que las medidas de coerción son excepcionales, es porque no solamente la prisión preventiva es la excepcional, sino que todas las 7, las 9 o las 11 medidas de coerción son excepcionales. O sea que lo ideal, lo que realmente debería ocurrir en todos los casos, es que la persona siga libre, con su libertad, y que se presente a las audiencias de manera voluntaria. Ese sería quizás el contexto, ideal. Ese sería el ambiente ideal que una persona que ha infringido sabemos que sobre todo en nuestro país, dejar a la gente así, quizá muy probable que muchos no regresen a las audiencias. No, claro, no solamente muchos, Jesús, sino que nosotros hemos tenido casos de personas que se han sustraído del proceso. Y por eso es que incluso el Ministerio Público, producto de todas esas artimañas que utilizan los imputados para sustraerse del proceso, es que yo diría que es una política, es una orden que se le ha bajado al Ministerio Público para que en todos los casos soliciten prisión preventiva, porque la prisión preventiva, lamentablemente, es como el mecanismo más idóneo que tiene el sistema judicial, el sistema de justicia, en este caso en materia penal, para poder garantizar que el imputado no se traiga del proceso. Si a un imputado lo tienen ahí preso, garantía de que se va a estar presente, no se va a sustraer del proceso. Claro, sí. Pero, como tú dices, a veces se le cantan 3, 6 meses o un año de medida de coerción preventiva preso en una de las cárceles del país, y eso significa ya una condena previa. Y mucha gente, muchas veces, a una persona, después que le cantan 3, 6 o un año, 3 o 6 meses o un año de medida de coerción preventiva, de prisión preventiva, significa eso que después, cuando venga ya al finalizar el juicio, es muy difícil que no sea condenado y castigado, aunque quizás hayan elementos que den ciertas dudas a los jueces de que cometió o no el hecho. ¿Es así o yo estoy equivocado? Sí, no, es así. Yo creo que tú tienes toda la razón con lo que tú estabas mencionando. Y por eso decimos que el sistema de justicia nuestro, específicamente en este caso, quizás dos actores importantes del sistema de justicia, que es el Ministerio Público, que es el protagonista de lo que tiene que ver con la persecución en materia penal, y nuestros jueces tienen que tomar en consideración esos elementos que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente, Jesús, un imputado que tú lo mandas a La Victoria, lo mandas a Najayo por 6 meses, por 3 meses, ¿verdad? Fácilmente, al final, esa persona termina siendo inocente. Y como tú dices, entonces tú estás ahí sometiéndolo a una pena anticipada. Y una pregunta que me surge, ¿puede un imputado que
que después que tenga 1 o 2 años preso preventivo, 6 meses, 3 meses, lo declaran inocente. Ese tiempo que esa persona pasó en prisión, ya lo perdió. Bueno, yo te diría que no es que lo perdió, pero No lo recupera. Sí, bueno, y no solamente no es que lo recupera o que lo perdió Jesús, sino es que lamentablemente por la lentitud de nuestro sistema de justicia, tú tienes que entablar una contrademanda para que ese daño se te pueda resarcir. Pero imagínate el tiempo que tú vas a durar para tú poder conseguir una sentencia a favor tuyo, para que te resarzan ese daño que te han hecho. Yo creo que es muy ¿Y esa difícil. demanda a quién se le impone? ¿Al quien le puso la querella o al sistema aparato judicial del país? Sí, tú tienes ahí en este caso el Ministerio Público, ¿verdad?, que representa, que es el que te está acusando, pero también tiene, por ejemplo, en caso que sea una acción privada, tú tienes ahí también a una persona privada que tú puedes entablar una demanda, pero básicamente lo que se da en la práctica es que el Estado es la persona que te tiene que garantizar a ti, resarcir ese daño que te han cometido. El Estado Dominicano, pero ¿puede el Estado Dominicano ser demandado? Oh, claro que sí, el Estado Dominicano puede ser demandado. El Estado Dominicano es el garante, debe de preservar que a ti se te garanticen tus derechos. Pero yo he escuchado que el Estado Dominicano, lo que no puede ser embargable. Exactamente, lo que no se pueden embargar los bienes del Estado Dominicano porque son propiedad del Estado en su conjunto, pero el Estado Dominicano puede ser demandado. Un funcionario público, inclusive, cuando incumple la norma, puede ser también demandado. Por eso es, Jesús, que este tema de las medidas de coerción, y como yo te decía al principio del programa, es un elemento muy importante poder hablarlo en un espacio como este, porque trae luz a la ciudadanía y también trae luz a nuestro propio sistema de justicia. Sí, entonces, yo tengo un amigo, una persona allegada, que él estuvo preso casi 4 años preventivamente por un hecho que estoy casi seguro de que no lo cometió, porque fue un asunto de que una vecina se ensañó con él por un asunto de una deuda, de un dinero, y buscó la forma de hacer que su hija de 11 años testificara de que él había intentado violarla. Y ellos viven en un barrio donde lo que separa una casa de la otra es una tabla. Y yo decía, pero solamente porque los vecinos de al lado no escucharon ni oyeron nada, ya eso es una prueba de que ahí no hubo nada. Sin embargo, él duró 4 años y tú sabes lo que pasó. Lo condenaron a pena cumplida. ¿Para qué? Para que no pudiera él hacer una contrademanda. Sí. Entonces, pero él duró 4 años preso preventivamente, después que tantas cosas, porque aún el certificado médico del médico legista que hizo la investigación y el análisis a la niña determinó que esa niña no había sido tocada. Entonces, él... Pero eso fue después de la sentencia ya condenatoria, después del juicio de fondo que lo condenaron a él. ¿O él salió no fue condenado en el juicio de fondo? Sí, él en un juicio de fondo fue condenado a pena cumplida. O sea, a 4 años de prisión, vamos a suponer. Pero ya él tenía 4 años preso. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro, su inocencia se pudo determinar después de la sentencia. No es que hubo inocencia. La inocencia está en que no tenían elementos para condenarlo y al final como quiera lo condenaron a 4 años de prisión, pero ya tenía 4 años preso, o sea que ya lo tenía cumplido. Sí, ¿no? Ese caso que tú mencionas es un caso que se da mucho, pero... Ningún juez a una persona que haya violado a una niña lo condena a menos de 10 o 15 años. Exacto, de 10 años. Entonces, la determinación que nos lleva a nosotros
a concluir de que real y efectivamente esa persona, los jueces no tenían elementos para condenarlo, es el hecho de que a lo que lo condenaron, a 4 años. Sí. Entonces, no es que él lo declararon inocente. Somos nosotros que llegamos a la conclusión de que él era inocente. Hubo una sentencia condenatoria para el juez, para la justicia, esa persona es culpable. Sí, pero, exactamente. Pero no, ese no solamente es el caso, Jesús. El caso también hay personas que son inocentes y que lamentablemente, a pesar de ser inocentes, lamentablemente ellos tienen una pena anticipada porque lo envían a la cárcel. Ah, sí, claro. Y cuando te envían a la cárcel con todos esos presos, muchos preventivos, otros que ya están condenados, entonces te están a ti poniendo en el mismo lugar de personas que ya están condenadas y que realmente han delinquido. Entonces, en nuestro país se manejan todos esos artificios y condenan a una persona, aún siendo inocente, para que la persona después no tenga derecho a reclamo, ni a poner una demanda. Entonces, o firma un contrato, un acuerdo, sí. y con eso subsanan y resuelven muchas cosas. Pero por eso es que yo abogo porque en este país impere un sistema de justicia que sea verdaderamente balanceado. La justicia se presenta como una balanza que no se inclina ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Y por eso se le pone una venda, ¿verdad? Para que no vea nadie, inclusive. Exactamente, tiene una venda y una balanza. Pero lamentablemente en este país esa venda se la han quitado y la balanza se inclina fácilmente a favor de alguien que quieren condenar o a favor de alguien que quieren beneficiar. Entonces, ojalá que en este país nosotros un día veamos un sistema de justicia equilibrado, valga la redundancia, justo, que condene a los culpables y que absuelva a los inocentes, independientemente de quién sea. Porque muchas veces nosotros, los dominicanos, abogamos porque se impere mano dura contra los que violan la ley. Pero cuando el violador de la ley es otro, no nosotros. Entonces, cuando es uno de los nuestros, un familiar, un hijo, alguien cercano, o uno mismo, ahí está uno buscando al coronel, al general, al funcionario, al abogado, a quien pueda ayudarnos a nosotros a evadir las consecuencias que pudieran venir a nuestras vidas por haber infringido la ley. Así es. Y Jesús, tú mencionas un tema muy importante cuando habla de evadir. Nosotros muchas veces queremos evadir la justicia. La persona que ha cometido un acto, ¿verdad?, penado por nuestra normativa penal, lo que quiere es evadir. Y por eso es, como mencionábamos, evadir las consecuencias. Evadir sus consecuencias. Y por eso es que lamentablemente, como nosotros mencionábamos, esa medida de coerción consistente en prisión preventiva, por eso es que lamentablemente los jueces nuestros se han visto en la necesidad y en la obligación de imponer medidas de coerción consistente en prisión preventiva. ¿Por qué, Jesús? Porque la medida de coerción de prisión preventiva es la que puede al Estado garantizarle la permanencia del imputado en el proceso. Y déjame decirte, yo veo el tema de la imposición de la prisión preventiva incluso como una debilidad estatal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tú como Estado, no necesariamente para tú garantizar que ese imputado permanezca en el proceso, no necesariamente tú tienes que enviarlo 3 meses, 6 meses, 1 año o 18 meses a una cárcel, cuando posiblemente ese imputado al final termina siendo inocente. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer como Estado? Tú tienes que crear un sistema que realmente pueda garantizar que ese imputado se presente en el proceso. No, mira, eso indica una debilidad hasta en educación.
pero también es una debilidad del mismo sistema en todos los sentidos. Claro. Vamos a una pausa ahora, Iván, y cuando regresemos, yo quisiera que hablemos sobre si alguien está siendo objeto de un proceso para que se le aplique una medida de coerción, o qué podemos nosotros hacer para que la medida de coerción que se nos aplique en un momento que sea la menos gravosa. Sea la menos gravosa. Y qué tú recomiendas en ese aspecto. A ustedes quédense ahí en sintonía con su programa Palabra a Tiempo, que en breve regresamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Cuando esa me está enfocando a mí, Creo que seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con ustedes, el licenciado Iván López, abogado, y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, sobre lo que son las medidas de coerción. Y cuando nos fuimos a la pausa, Iván, hablábamos de que tú ibas a tratar los elementos que toma en cuenta el juez para poner una medida de coerción, y de esa manera poder nosotros saber ¿qué debemos nosotros hacer para que se nos aplique en caso de que seamos en un proceso, se nos aplique la medida más benévola, menos gravosa para nosotros? Sí, mira, Jesús, como decíamos al principio, en el artículo 222 del Código Procesal Penal nos indica que las medidas de coerción son excepcionales. Y cuando digo las medidas de coerción, es porque todas son excepcionales. Entonces, porque son excepcionales, el juez debe de tomar en cuenta ciertos elementos para poder imponer esa medida de coerción. Por ejemplo, el juez tiene que tomar en consideración, en primer lugar, que el imputado represente un peligro de fuga. Era lo que decíamos al principio. ¿Qué es el peligro de fuga? Bueno, que el imputado se sustraiga del proceso, que el imputado no se presente al proceso, no vaya a su citación, no vaya a las audiencias que se celebren. Entonces el juez tiene que ponderar esto. El juez también tiene que ponderar la magnitud del hecho. ¿Qué fue lo que el imputado hizo? Porque no es lo mismo posiblemente un accidente de tránsito en donde no resulten personas lesionadas o no resulten personas muertas, a un homicidio o a un asesinato que se cometa. Entonces, por esto el juez tiene que tomar en cuenta la magnitud del hecho que se va a juzgar en un futuro.
Y también el juez tiene que tomar en consideración, como te decía, en primer lugar, tomar en cuenta el tema del peligro de fuga. En segundo lugar, tomar en cuenta la magnitud del hecho. Y en tercer lugar, también, el juez tiene que tomar en cuenta que ese daño, ese delito que se ha cometido, conlleva prisión. Bueno, o sea que tú acabas de decir que a veces la persona puede quizá tener presupuestos, como dicen ustedes los abogados, sí, suficientes para demostrar que es una persona que no se va a sustraer del proceso, pero la magnitud del hecho cometido conlleva a que sobre todo si hay indicios de culpabilidad muy serios, conlleva a que se le aplique una medida de coerción de prisión preventiva. Ese fue, por ejemplo, el caso de Pérez Figuereo, que está acusado de haber asesinado al ex rector de la UAS y candidato a senador por el PRM en las pasadas elecciones, Fedrillé. Blas Peralta. Ah, sí, Blas Peralta, perdón, me equivoqué de nombre. Blas Peralta, que está condenado, está acusado por la muerte del ex rector. Del ex rector Fedrillé, y que aquí no Fedrillé, y que él luego lo condenaron a prisión preventiva, creo que de 1 año, sí, de prisión preventiva. Sí, y mira tú mencionas... Por la magnitud del hecho. Así es. Porque todo va a depender yo estoy casi seguro, perdón que te interrumpa, estoy casi seguro de que si el hecho fuera de una menor cuantía, vamos a decir que él quizás agredió a alguien físicamente, pero no llegó a no hay muerte. No hay muerte. Lo más probable es que a lo mejor le hubieran impuesto una presentación periódica o una condena más, ¿cómo fue la palabra? Una medida. Una medida de coerción más... menos gravosa. Menos gravosa. Así es, Jesús. Porque, o sea, lo que sucede es cuando, como tú mencionas, el tema de la magnitud del hecho, como yo te decía, no es lo mismo una persona que comete quizás un robo en donde no hay muerte, en donde no hubo escalamiento, es simplemente un robo de esos que uno conoce que se dan así en la calle, ¿verdad? A que una persona cometa un robo con escalamiento, cometa homicidio durante ese robo, destruya todo lo que está ahí. Esa es una persona que cuando vaya a presentarse ante un juez, el juez va a ponderar esa magnitud de ese hecho, y hay mucha seguridad que esa persona vaya, ese juez le imponga una medida de coerción consistente en prisión preventiva. Pero no solamente, Jesús, el elemento de la magnitud el juez toma en cuenta. Yo te mencionaba que son 3 elementos que el juez tiene que tomar en consideración para poder imponer una de las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal, y es la magnitud del hecho, como estábamos hablando, es si ese hecho que se ha cometido conlleva prisión, ¿verdad? Y también si esa persona presenta peligro de fuga. Y es importante, Jesús, también hablar para que nuestros amigos televidentes y todos los que nos siguen en las redes sociales puedan también estar bien claros en este tema de las medidas de coerción, que el juez, así mismo como impone una medida de coerción, el juez también tiene la facultad para no imponer, como yo te decía, ninguna medida de coerción. Pero también el juez tiene la facultad para variar esa medida de coerción que él impone. Ok, y entonces, ¿cuándo se puede variar la medida de coerción? Sí, mira, una medida de coerción, Jesús, tiene, en primer lugar, se establece su variación, o más bien el conocimiento de ella, para que ella misma sea reformada, es que tú tienes un plazo de 3 meses como imputado para tú poder apelar a esa medida de coerción. Pero también tú puedes, en cualquier fase, en cualquier momento, tú puedes presentarte, solicitarle al juez, ¿verdad?, que pueda conocer este caso para que él pueda cambiar esta medida de coerción. O puede ser que una medida de coerción, si
los presupuestos de la persona que se le ha impuesto esa medida de coerción varían y el juez puede presentar algunos presupuestos más poderosos, más fuertes, de mayor envergadura, entonces poder convencer al juez de que esos presupuestos son suficientes para garantizar que no se va a sustraer del proceso. Sí, exactamente. Y no es el juez que presenta los presupuestos, es el imputado que presente presupuestos de mayor envergadura, de modo que convenza al juez de que la medida de coerción puede ser variada a su favor. Y de la manera que él convence el juez es con presupuestos que puedan tumbar, ¿verdad? Que puedan eliminar, que puedan hacerle entender al juez. Que puedan eliminar las dudas. Que él, al haber tomado esa medida de coerción, de prisión preventiva, hay elementos nuevos, ¿verdad? Elementos probatorios nuevos que le dicen al juez, mira, este individuo no se va a sustraer del proceso. O puede ser que sea al revés, que el Ministerio Público presente ciertas evidencias de culpabilidad o quizás de algunas cosas que hagan que la medida de coerción sea variada. Yo creo que es más difícil en contra del imputado. Sí, o a favor del imputado. No, que el Ministerio Público presente ciertas pruebas, ciertos elementos que si, por ejemplo, se le impuso una medida de coerción de presentación periódica y el Ministerio Público entonces quiere que esa medida de coerción sea variada a prisión preventiva. Claro, el Ministerio Público, así mismo que el imputado, él tiene que mostrar por qué él está solicitando que esa medida de coerción se le varíe. Por ejemplo, supongamos que el imputado tiene una presentación periódica. ¿Y qué sucede? Que posiblemente él tiene que ir todos los meses, los últimos lunes de cada mes, pero él ha faltado en varias citas. Él no ha ido a firmar el libro, ¿verdad?, que se le establece para que él pueda firmar y se presente ante ese lugar que el juez ya ha establecido. El Ministerio Público recoge, ¿verdad?, esa prueba, la lleva ante el juez y le dice, mire juez, ese imputado no está cumpliendo con lo que usted le impuso. Entonces el juez toma en consideración esos elementos que el Ministerio Público está trayendo y entonces el juez puede, de arresto de presentación periódica, puede enviarlo a la cárcel de Najayo de la Victoria con una prisión preventiva. Tú mencionaste arresto domiciliario. ¿Puede ser dentro de la medida de coerción el arresto domiciliario está contemplado? Sí, claro que sí. Dentro de la medida de coerción el arresto domiciliario está contemplado, que no es más que ese imputado. Eso es prisión preventiva. Pero es una prisión preventiva indirectamente. Lo que sucede es que esa prisión preventiva, como tú le llamas, tú la vas a cumplir en tu casa. Tú tienes que pasarla en tu casa. Para tú poder salir de ahí, tú necesitas el permiso del juez para poder salir de tu casa. Bueno, y se supone que hay una vigilancia permanente, alguna seguridad ahí observando que tú no salgas. Claro, todo va a depender de lo que el juez determine. El juez inclusive puede enviarte para tu casa, tú tener prisión preventiva, para tener arresto domiciliario sin ninguna vigilancia. O puede ser que el juez establezca la vigilancia para poderte tener ahí bien sometido. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso reciente que se estuvo ventilando, que se está ventilando, ¿verdad?, en nuestros tribunales, y es el caso de Odebrecht. Tenemos ahí imputados que ellos se le conoció la medida de coerción consistente en arresto domiciliario, y una parte de ellos están cumpliendo ahí esa medida en sus casas. ¿Y tienen vigilancia o son sin vigilancia? Todo va a depender, como te decía, lo que el juez estoy diciendo, eso es de Odebrecht. ¿Tú estás informado si tienen vigilancia? Creo que tienen vigilancia, Y una pregunta que me surge a mí, ¿conoces tú algún caso aquí en el país donde se haya variado la medida de coerción para imponer una medida de mayor arraigo en contra del imputado? Sí, como yo te decía, en nuestros tribunales, claro que sí, que hay en muchos casos relacionados a lo que tú estás mencionando, Jesús, pero siempre, mira que lo que sucede, el juez no puede actuar ultra petita. ¿Qué significa esto? El juez no puede dar más allá de lo que se le está pidiendo, él sí puede dar menos. Entonces el juez, la única responsabilidad del juez es aplicar una justicia justa, ¿verdad?, como su nombre lo indica, y él lo que va a hacer es que va a otorgar
lo que las partes le están pidiendo. Si el Ministerio Público, en este caso, solicita que esa prisión preventiva, que ese prisión preventiva o esa presentación periódica, esa medida de coerción consistente en prisión preventiva sea consistente en presentación periódica, como sea variada a una prisión preventiva, el juez puede pues acceder a esa petición que pero la pregunta es, ¿ha habido casos en nuestro país? Porque yo sé que ha habido muchos casos en los cuales se ha variado a favor del imputado. La pregunta es si ha habido casos que ha variado la medida de coerción en contra del imputado. Sí, claro que sí que tenemos casos. Quizás mencionarte la hora así de memoria, quizás no vienen nombres, y no me gustaría quizás mencionar nombres así de manera específica en este espacio. Pero claro que sí, porque es como te digo, el tema es, Jesús, que el juez está para ofrecer lo que se le pida, siempre y cuando esa solicitud que tú le haces al juez, ese petitorio que tú le haces al juez, tú lo estás sustentando con pruebas fehacientes. Sí, entonces, ¿cuáles son los presupuestos que puede presentar un imputado que le puedan mover al juez a pensar en que es una persona que no se va a sustraer del proceso? Yo he escuchado, por ejemplo, un contrato de alquiler de una casa, yo he escuchado abogados que piden contratos de renta de telecable, de teléfono, de servicio telefónico a nombre de la persona y otras cosas. Háblanos sobre eso. Sí, mira, Jesús, es como, yo no sé si tú has ido al consulado. Es como cuando tú vas al consulado a solicitar visa. Tú tienes que llevarle a ese cónsul las pruebas suficientes de que él pueda darse cuenta de que tú no te vas a quedar en su país. Eso mismo sucede con... mira, muy buen ejemplo, excelente. Sí, eso mismo sucede con este punto de los presupuestos para que el juez no te otorgue una medida de coerción, no solamente la prisión preventiva, sino para que él no te otorgue, para que simplemente él te mande para tu casa con una libertad pura y simple como uno le conoce. Entonces tú tienes que presentarle a ese juez esos presupuestos que le muestren al juez, que lleven al juez más allá de toda duda razonable de que tú te vas a sustraer del proceso o de que tú no te vas a sustraer del proceso. Sí. Y como tú mencionas, bueno, tú tienes ahí en primer lugar los arraigos. El arraigo no es más que esas pruebas que tú tienes para presentarle al juez, en donde tú le dices al juez, mira, yo tengo un domicilio, ¿verdad?, fijo, yo tengo una familia, mira, yo estoy casado, yo tengo una cuenta bancaria, yo trabajo en tal sitio, tengo una empresa, yo trabajo en X empresa, o sea, yo no me voy a sustraer del proceso. O soy empresario de tal o cual negocio. Pero mira qué sucede, Jesús, que yo tengo ahí mi discrepancia con respecto al tema de los arraigos. A veces las personas creen que el que más dinero tiene, es la persona que puede mostrarle al juez que él no se va a sustraer del proceso. Y a veces es el que más fácil se va, porque se coge un avión por ahí mismo. Más fácil que aquel que a lo mejor no tiene cómo escabullirse por esa vía. Exactamente, tú das ahí en un punto muy interesante, Jesús, y es que, bueno, ¿quién tú crees que puede sustraerse más fácil de un proceso judicial? De aquel que tiene, como tú dices, una avioneta parqueada ahí en su hangar, o una persona que lo que gana o quizás no tiene una avioneta, pero tiene con qué comprar un pasaje y tiene visa y tiene forma de viajar. Claro que sí. Que aquel que quizás lo único que le queda para salir es una yola o irse por la frontera. Claro, pero eso no te diste cuenta que en el caso de ahora de Odebrecht hubieron muchos imputados que ellos le dijeron al juez, mira, aquí está mi pasaporte visado, yo te estoy diciendo a ti que yo no me voy a ir del país, porque como tú dices, es más fácil tú irse del país, sustraerse del proceso, una persona que tenga visa, una persona que tenga mucho vínculo, mucha relación, que una persona que posiblemente no tenga nada. Entonces, el tema del arraigo, yo creo que es un tema muy delicado, y yo diría, un tema muy subjetivo, porque yo soy de lo que dice, de lo que sostiene, que muchas veces, mientras más tú tienes, más peligro de fuga tú representas. Eso sí, pero también, por otro lado, mientras más tú tienes, más apego vas a tener a esas cosas.
y por lo tanto más difícil te será despegarte, vamos a valga la redundancia. Entonces, todo eso son cosas que se toman en cuenta. Entonces, si no se toman en cuenta los arraigos, ¿qué otra cosa podemos tomar en cuenta? ¿La seriedad de la persona? La seriedad de la persona, incluso el juez toma en cuenta el comportamiento de ese imputado durante el proceso. Tú has visto algunos casos que han televisado que tú ves imputado, óyeme, que le faltan el respeto al juez. Hay imputados que el juez lo manda a hacer silencio y ellos hacen una algarabía en plena audiencia, o sea, le faltan el respeto a los magistrados. Entonces el juez inclusive toma en consideración ese comportamiento de esa persona en esa medida de coerción que se le está conociendo. Entonces, por ejemplo, una carta de una junta de vecinos, una carta de una iglesia, donde den testimonio de que la persona tiene tantos años viviendo en ese entorno y que no va esa iglesia o esa parroquia o esa iglesia evangélica o ese barrio, esa junta de vecinos, da testimonio de que una persona seria, que cumple con sus compromisos, tiene más, al modo de tú ver las cosas, pudiera tener más valor frente a un juez que los arraigos de propiedades y asuntos que la persona posee. Lo que pasa, Jesús, es que cuando hablamos de el fardo probatorio que tiene que presentar el imputado para poder destruir el elemento, la presunción de peligro, la duda con respecto al peligro de fuga. Porque realmente todo parte de una duda. Exactamente. Y nadie se puede poner molesto ni sentirse mal porque duden de él. Claro, no, el sistema. Y recuerda, es así. Claro, y recuérdate que tanto la Constitución como el mismo Código Procesal Penal establece la presunción de inocencia de ese imputado. Por eso es que parte de la responsabilidad y parte de la función del Ministerio Público, incluso y del actor civil en este caso, es demostrar que ese imputado no es inocente. Sí, pero precisamente la presunción de inocencia es una cosa, pero cuando se va a aplicar una medida de coerción, la presunción no es inocencia, sino la presunción es que la persona se va a escapar. O sea, lo que se presupone es que la persona va a buscar medios para escabullirse. Sí, claro que sí. Y lo que se supone es que esa persona es culpable. Porque sí, cuando el Ministerio Público lleva, tú sabes que el tema del proceso penal tiene fases. El tema de la medida de coerción es la primera fase, es la fase preparatoria, ¿verdad? Porque luego tú, después de la medida de coerción, tú tienes ahí una fase que se llama las audiencias preliminares. Que las audiencias preliminares no son más que, ¿verdad?, esas audiencias que se establecen para el juez entonces, ¿verdad?, conocer, ver el valor de la prueba, la veracidad de la prueba, el valor que realmente esa prueba tiene. Y luego entonces después de ahí, todas esas pruebas que se ponderan, entonces van al juicio de fondo. Entonces, se supone que cuando hay una medida de coerción, que es el tema que estamos tratando en este programa, se supone que hay un delito de por medio. Claro que sí. ¿Cuáles son los delitos que conllevan medidas de coerción? Sí, tú sabes que el tema de la medida de coerción cae dentro de lo que es el derecho penal. Todas las infracciones, todos los delitos que tú cometas que conllevan prisión, por ejemplo, una infracción... Que ya conlleven una condena penal o una... sí, exacto. Todos los delitos penales. Todos los delitos penales, ¿verdad?, entran dentro de esa categoría que tú estabas mencionando. De hecho, lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, inclusive, entran dentro de esa categoría penal porque hay prisión por el medio. Por eso es que en materia civil tú tienes una deuda con alguien y por deuda nadie cae preso. Porque lo que sucede es que hay una diferencia en lo que es el derecho, que quizás esto pudiese ser otro programa, ¿verdad? Sí. Hay una diferencia en lo que es el derecho civil y el derecho penal.
El derecho penal lo que busca es sancionar el mal que se ha cometido, el delito que se ha cometido. Y el derecho civil lo que busca es resarcir lo que se ha cometido en términos monetarios. A menos que, por ejemplo, esa deuda que tú dices que por deuda no hay prisión, a menos que se demuestre que no fue una deuda pura y simple, sino que fue una estafa. Sí, no, claro que sí, ya entonces eso entra ya a materia penal, que el código pues establece ahí lo que se debe hacer con respecto a eso. Entonces, Jesús, con respecto a lo que tú mencionas de los presupuestos que puede el juez tomar en consideración para variar esa medida de coerción, como te decíamos... O no para variar, sino para imponer. O para imponer, exactamente. La medida también. Exacto, porque él lo toma en cuenta para imponer, pero también para variar. Sí. Porque para poder variar la medida de coerción, ese imputado, tú tienes que presentar ante el juez elementos que hagan que varíe eso. Sí. Por ejemplo, supongamos que una persona en ese momento no tenía una carta, como tú mencionas, de la Junta de Vecinos, no tenía una carta de una iglesia, no tenía quizás el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de sus hijos, la cuenta bancaria. Entonces, en ese momento no lo tenía y el juez, como no se lo presentaron, por eso es que muchas veces muchos abogados utilizan en el tema procesal aplazar la audiencia. ¿Para qué? Para que entonces se le dé al juez, para que se le dé al imputado la oportunidad de poder defenderse. De poder recaudar todas esas informaciones, todos esos documentos y títulos universitarios. Claro que sí, claro que sí. Son muchas cosas. Eso claro, por eso es Jesús que el juez tiene que garantizar el debido proceso. Sí, ese ejemplo que tú pusiste cuando uno va al consulado es un excelente ejemplo, porque realmente, déjame ver, disculpa, voy a poner esta llamada a ver si hay alguien que está viendo el programa. Sí, en lo que tú tomas la llamada. Sí, buenas. ¿Aló? Sí. Claro. Sí, parece que no, parece que se ha equivocado. No, está equivocado. Pero lo que tú tomas las llamadas, Jesús, como tú mencionas el caso de, como cuando tú vas al consulado a solicitar visa, tú tienes que llevarle a ese cónsul todo ese folder, todo ese fardo probatorio de que tú no te vas a quedar en su país. Sí, entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿el cónsul tiene opción a pedir los documentos que él quiera? ¿El juez también tiene opción a pedir lo que él quiera? El juez no tiene opción a pedir lo que él quiera, el juez tiene opción a ponderar lo que se le ha llevado. Okay. Porque recuérdate que la única facultad que el juez tiene es juzgar. El Ministerio Público la facultad que tiene es perseguir, es acusar. La parte de la defensa tiene su responsabilidad de defender a ese imputado. El juez lo único que va a hacer es que va a juzgar, va a tomar la decisión en base a lo que se le presenta. Entonces, Iván, nos quedan ya 2 minutos. Sería bueno brevemente que tú hagas un resumen de lo que hemos tratado para que nuestros televidentes se queden con esa información en sus mentes. Sí, eso, mira, yo creo que este programa en el día de hoy, y como siempre, ¿verdad? Palabra Tiempo siempre ha traído temas de vanguardia, temas de mucho interés para nuestra sociedad, tanto para los que nos están viendo a través del televisor, ¿verdad? Pero también para aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. El tema de las medidas de coerción es un tema de mucho interés a nivel social, porque como nosotros decíamos al principio del programa, muchas personas entienden que cuando un juez le impone una medida de coerción consistente, por ejemplo, en prisión preventiva, que es la más famosa, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, o de 18 meses inclusive, cuando el Ministerio Público así lo solicita por un caso complejo, entonces la ciudadanía dice, bueno, ese juez fue demasiado benévolo, mira, a esa persona que cometió X daño, X delito, lo mandaron a la victoria por 3 meses cuando debieron de condenarlo por 30 años. En primer lugar, nosotros queremos decirle a nuestra audiencia que en la fase de la medida de coerción no se está condenando a nadie. De hecho, en la fase de la medida de coerción, ese imputado es inocente, se presume que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí el juez en la medida de coerción lo que está haciendo es única y exclusivamente aperturando el proceso penal que se le va a seguir a ese imputado y sobre todo asegurando de que ese imputado se va a presentar al proceso. Ahora bien, también nosotros quizás, Jesús, también es importante hacer un llamado a nuestro sistema judicial en sentido general, que pensemos bien
al imponer una medida de coerción, sobre todo imponer la medida de coerción consistente en prisión preventiva, porque nuestras cárceles hoy en día, que no tienen espacios, están sobrepobladas y sobrepobladas de presos preventivos. Presos preventivos que posiblemente mañana, cuando se le conozca ya, se vaya a juicio de fondo y haya una sentencia ya definitiva que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, posiblemente esa persona quede libre, sea inocente. Y tú lo estás pues condenando y le estás imponiendo una pena anticipada. Entonces, nosotros queremos también hacer este llamado, como decíamos, a nuestro sistema de justicia para que se tome en cuenta este punto de la medida de coerción, específicamente la consistente en prisión preventiva, y nada, también hacerle un llamado a la población que siempre se mantenga, ¿verdad?, escuchando estos tipos de temas y estudiándolos también para que podamos entonces nosotros poder comunicarnos bien cuando tengamos una situación familiar o una situación con algún amigo o con algún vecino. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Este ha sido su programa Palabra a Tiempo. Le damos las gracias por su sintonía y le invitamos a que mañana nos sintonicen de nuevo a la misma hora. Que pasen muy buen resto de la noche. Gracias, señor.